lugar en este día. Si me ayudan a bajarle en general a todo porque tiene demasiado volumen, entonces vamos a bajarle un poquito a todo el volumen. Hay demasiado volumen acá. Ok, bueno, vamos a comenzar en este día. Si mi micrófono un poco más bajo, están creo que full las bocinas, demasiado volumen. Ok, ¿por qué no le dices a la persona que tienes al lado? Estamos, dígale, aprendiendo a salir de estas cárceles que nos tienen atrapados. Amén. Como le mencioné cuando iniciamos la serie, los jueves, prácticamente creo que hoy es el último jueves que hablamos acerca de cómo salir de esa cárcel, cómo dejar de estar atrapados. Amén. Y el domingo vamos a predicar acerca del camino y de lo que Dios quiere que terminemos este 2021. Amén. Así que hoy vamos a aprender principios básicos de la palabra de Dios, de cómo nosotros podemos dejar de estar encarcelados a mitad de camino. Amén. Así que quiero que vayamos en esta noche al libro de Proverbios capítulo 5 versículo 22. Vayamos a Proverbios capítulo 5 versículo 22. Proverbios capítulo 5 versículo 22 dice lo siguiente: un hombre malvado, dice, queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Morirá por falta de control propio. Se perderá a causa de su gran insensatez. Hoy quiero enseñarle en este día cómo nosotros podemos dejar de estar atrapados. Hemos aprendido que durante este tiempo, durante a mitad del camino, mucha gente ha quedado presa en el camino, ha quedado atrapada. Y he llamado esta enseñanza encarcelado a mitad del camino. Repita conmigo: encarcelado a mitad del camino. Y es que encontrarse encarcelado o encontrarse atrapado es una experiencia terrible que un creyente pueda experimentar. Y mucha gente ha quedado encarcelada, mucha gente ha quedado atrapada a mitad del camino. Y la Biblia dice que el hombre que no está caminando conforme a su palabra y conforme a los principios, dice la Biblia que queda atrapado, que queda encarcelado. Y cuando alguien, hemos aprendido durante todos estos jueves, que no podemos quedarnos a mitad del camino, no podemos quedarnos atrapados. Y hay mucha gente acá que no solamente está atrapada, sino está encarcelada a mitad del camino. Hoy en día hay personas que se encuentran en una cárcel espiritual, que no pueden salir, que están atrapadas. ¿Y por qué es importante que la iglesia deje de estar en este tipo de cárceles? ¿Por qué es importante que la iglesia deje de estar atrapada? Quiero mencionarte que el tiempo juega un papel muy importante cuando una persona está atrapada. ¿Por qué le menciono esto? Porque mientras más tiempo pase, mientras más tiempo se encuentra atrapada, las posibilidades de vivir o de subsistir son muy pocas. Entre más nosotros como hijos de Dios estamos atrapados, entre más nosotros estamos en esa cárcel, las posibilidades de poder vivir son muy pocas. Por lo tanto, cuando alguien está atrapado, corre el peligro de morir. Cuando alguien se encuentra en una cárcel y no ha podido salir de ese lugar, las posibilidades de que esa persona muera, son muy probables. Es más, yo veía hace tiempo un video de una persona, de un escalador que se quedó atrapado
en una cueva. El escalador no murió simplemente porque estaba atrapado. El escalador murió porque se quedó sin alimento, se quedó sin recursos. Bueno, lo mismo sucede en nuestra vida. Entre más nosotros estemos atrapados en un área que vamos a ver a continuación, en un lugar, las posibilidades de morir son más que las de vivir. Por lo tanto, llevemos a la vida actual, en nuestra vida espiritual. Si nosotros nos quedamos a mitad del camino y nos quedamos atrapados en el 2021, nos quedamos atrapados con lo peor que pasó, nos quedamos atrapados con las malas experiencias. Quiero decirte que las posibilidades de morir, y no solamente hablamos de una muerte física, o no hablamos de una muerte física, sino morir espiritualmente, alejarnos de la iglesia, son muy probables. Por lo tanto, el tiempo juega un papel muy importante para todas aquellas personas que se encuentran atrapadas, que se encuentran encarceladas. Y hay situaciones en las cuales un creyente puede estar atrapado. Número uno, un creyente puede estar atrapado en un ascensor. El ascensor simboliza nuestra oración. Podemos estar atrapados sin poder buscar a Dios, sin poder ascender, sin poder descender. ¿Y qué es lo que un ascensor hace? Te asciende y te desciende. Entonces, número uno, hay gente que está atrapada en un ascensor, que no puede ascender ni mucho menos puede descender. Dos, gente que se encuentra atrapada en el tráfico. Qué terrible es esta época para la ciudad, estar atrapadas en el tráfico. ¿Cómo te pone el tráfico de malas? No quieres continuar. Y si vas al centro, no se lo recomiendo, ¿no? Termina uno enojado, termina uno frustrado, y luego el Waze te marca una ruta y que se le ocurrió marchar porque no hay pañales y cerraron la calle y tienes que darte una vuelta. No, un relajo para entrar. Y hay mucha gente atrapada en el tráfico. El tráfico simboliza el camino de Dios. Ese camino donde decimos, es que si voy para acá está cerrado, y es que no puedo, y es que son demasiadas cosas, hay demasiado tráfico, no voy a la velocidad que yo quiero, no quiero lo que yo quiero, lo que yo necesito en mi vida, no recibo, lo que yo necesito en mi vida. Y dice, ¿sabes qué? Mejor no voy, mejor no continúo el camino. Y yo creo que todos acá hemos experimentado el tráfico de esta época. Y lo experimentamos, y ¿qué decimos? No, ya sabes qué, mejor me regreso. Bueno, mucha gente espiritualmente está atrapada en ese tráfico, con ese deseo de no continuar, con ese deseo de no ir. Otros se encuentran atrapados en el hoyo. Repite conmigo, en el hoyo. Y el hoyo simboliza nuestros talentos. El hoyo simboliza nuestros dones. La Biblia lo asimila como la parábola de los talentos, donde la Biblia enseña que hubo un hombre que enterró sus talentos, que enterró sus dones por temor. Entonces mucha gente está encarcelada en un hoyo, está atrapada en ese hoyo, donde no puede servir, donde no se puede levantar, donde ha enterrado sus dones, donde ha enterrado sus talentos. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces la gente está atrapada en un hoyo. Número 4, la gente se encuentra atrapada en una cárcel. Esa cárcel simboliza los problemas, simbolizan las ligaduras espirituales, simbolizan los espíritus que han influenciado nuestras vidas. Pablo decía, el querer hacer el bien está en mí, pero este cuerpo de inmundicia
me lleva a hacer lo contrario. Y mucha gente se encuentra en esa cárcel con ligaduras espirituales. Se encuentra en esa cárcel donde ha sido influenciados por espíritus del enemigo, donde tú dices, quiero ser libre, quiero dejar ciertas áreas y dices, no puedo. ¿Por qué? Porque hay una cárcel. Número que sigue, otra gente se encuentra atrapada en escombros o en derrumbes. Esto significa una vida espiritual que no es construida. Significa una vida que se quedó en una obra muerta. Hay gente que inició con todo el 2021. Hay gente que inició con el deseo de servir, con el deseo de buscar a Dios, con el deseo de construir su vida espiritualmente. Pero hoy en día se encuentran en una obra negra, en una catástrofe. Punto que sigue. Hay gente que está atrapada en los deslaves. En los deslaves significa el pecado. Un deslave no te permite levantarte. ¿Alguna vez alguien ha ido al río? Y en un deslave es muy difícil poder caminar. Te quieres levantar y vuelves a caer. Quieres agarrar algo y como hay tanto lodo te vas a resbalar. Estos deslaves simbolizan el pecado. Son cárceles en las cuales nosotros tal vez nos encontramos en esta noche. Tal vez nos encontramos en el ascensor, atrapados. Nos encontramos en el tráfico, nos encontramos en el hoyo, nos encontramos en una cárcel, nos encontramos en un derrumbe o nos encontramos en un deslave. Pero quiero decirte que pensemos por un momento en lo dramático de tener que experimentar una situación como la que hemos mencionado. Creo que por instinto, iglesia, cualquier persona que se encuentre atrapado reaccionaría inmediatamente con el fin de no quedarse atrapado en ese lugar. Por instinto, alguien reaccionaría y decía, no puedo quedarme en el ascensor, no puedo quedarme en este deslave. Buscaríamos algo por hacer. Ahora lo llevo a esta enseñanza. Varios cristianos o varias gente de nuestra congregación se encuentra atrapado en algo. Pero iglesia, hoy quiero darte en esta en esta noche principios que nos van a ayudar a salir de esas catástrofes donde nos encontramos atrapados. Yo no sé cuál es la catástrofe en donde usted se quedó. Se quedó en el ascensor, tal vez se quedó en el tráfico, se quedó en un deslave, se quedó en un derrumbe, se quedó en un problema, en una cárcel. Y yo no sé cuál es el lugar donde usted se ha quedado. Pero hoy en esta noche quiero darte los principios que te van a ayudar a salir. Literalmente velo de esta manera. Hoy tenemos una capacitación de primeros auxilios. ¿Cuántos me dicen amén? Así que día de lado, en este día vamos a aprender a cómo salir del ascensor, de cómo salir del tráfico, de cómo salir del hoyo, de cómo salir de una cárcel, de cómo salir de un derrumbe y cómo salir de un deslave. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Por qué no me acompaña que oremos en este día? Señor, te damos gracias por tu presencia, Señor, y por esta noche que hoy podemos estar reunidos en nuestro servicio, Señor. Te pido en este día, Señor, que tú uses mi vida para poder compartir tu palabra, para poder compartir este mensaje, Señor.
que pongas de tu gracia y de tu favor en mi vida, Señor, y que tu palabra no regrese vacía. Declaro que en esta noche hay un pueblo hambriento y hay un pueblo sediento por tu palabra, Señor. Te damos en este día toda la gloria y toda la honra por lo que tú harás, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. Ok, entonces una vez mencionado las catástrofes donde posiblemente podemos estar atrapados, encarcelados, vamos a aprender en este día cómo nosotros podemos salir de esas catástrofes. Pero la pregunta en esta noche es: ¿cuánta gente en este lugar reconoce que está atrapado en una catástrofe? Que te quedaste a mitad de año, o que en este tiempo estás atrapado en ese ascensor, sin poder ascender, sin poder descender. Le aprietas al ascensor y ni sube ni baja. Y dices: ¿qué pasa? ¿Por qué no sirve? Quiero subir, me decía un discípulo, a veces el Señor me habla y me despierta en la madrugada y no me dice nada. Y yo, ¿para qué me levantas? No, ¿cómo está la cosa? Y mucha gente se siente que no puede ascender a su presencia y que Dios no desciende en su vida. Y nos encontramos atrapados, sin saber qué hacer. 2, en el tráfico. Estás tan cansado que ya no quieres llegar a tu destino. Estás tan cansado que no quieres llegar al destino que pusiste en el Waze o en el Google Maps. Y dices: es que hay demasiado tráfico. Y puede ser que voltees a ver el camino y todo el camino te marca rojo o amarillo. Y quieres ir por un lugar, las puertas se cierran. Quieres ir por este lugar y hay demasiado tráfico. Por lo tanto, estás cansado, estás frustrado, estás sin deseo, estás en el hoyo, has enterrado tus talentos y tus dones. No hay un deseo de servir, no hay un deseo de ayudar. O por otra parte, no te sientes parte de un equipo. Y no es porque no seas parte de un equipo, sino porque simplemente estás tan encarcelado que no puedes avanzar, que no puedes servir. Yo les enseñaba el domingo al equipo de servidores que una de las cosas que tenemos que hacer como servidores es que tenemos que aprender a ser un equipo. Y cuando tú aprendes a ser un equipo, sabes que lo que tú haces nunca será irrelevante, sino al contrario. Cuando tú sabes que eres un equipo, sabes que lo que tú haces es para Dios y es importante. Yo me he encontrado con muchas personas dentro de nuestra casa que piensan que tal vez por no estar en un lugar tan visible o donde puedan ser visibles, piensan que lo que hacen no es irrelevante. ¿Y sabes por qué piensas de esa manera? Porque no has aprendido a ser un equipo. Un equipo sin un portero no sirve. Y tal vez todos quieren ser el Chicharito en el equipo, pero el Chicharito sin un podólogo, sin un doctor, sin un masajista, no funciona. Y no queremos ser los podólogos tal vez, solamente queremos ser los chicharitos en el equipo. Y cuando tú solamente quieres ser la estrella, es porque no hemos aprendido a ser un equipo. Amén. Entonces estamos en ese hoyo del servicio, donde no podemos servir, donde no podemos colaborar, nos sentimos encarcelados o nos sentimos que lo que hacemos no es relevante para Dios. Estás en la cárcel
influenciado por problemas, por espíritus. Quieres dejar el pecado y no puedes hacerlo. Quieres dejar el alcohol y no puedes hacerlo. Quieres dejar el cigarro y no puedes hacerlo. Quieres dejar la amargura y no puedes hacerlo. Y dijiste el año, este año voy a dejar la amargura. Estamos a 9 de diciembre y sigues amargado. Estás en una cárcel. O nos encontramos en un derrumbe donde empezamos con todo el 2021. Empezamos construyendo nuestra vida, echándole ganas, 21 días de ayuno, nuestra primicia, sirviéndole a Dios, congregándome. Pero llegó tal vez octubre, septiembre o agosto y dejaste de construir tu vida. Y hoy te encuentras en una obra negra. O estás en los deslaves del pecado, donde sabes que lo que haces está mal, pero te quieres levantar y vuelves a caer. Pero iglesia, lo importante en esta noche no es cómo nosotros o en qué catástrofe usted y yo nos encontremos. Lo importante en esta noche es cómo nosotros vamos a aprender a salir de esa catástrofe. Cómo nosotros vamos a aprender a reaccionar. Porque cuando hay un incendio no es de que todos se van a alocar. Hay protocolos que tenemos que seguir. Bueno, cuando estamos en una cárcel o cuando estamos atrapados en una catástrofe, el Señor nos da principios en su palabra de cómo salir de esos lugares. Así que repite conmigo, hoy en este día voy a aprender a cómo salir de una catástrofe. Y número 1, ¿cómo podemos salir de una catástrofe? Lo más importante, reconoce que estás atrapado. Proverbios capítulo 11, versículo 5. Libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 5. Dice lo siguiente, la Nueva Traducción Viviente: la honestidad dirige los pasos de los justos. Los perversos caen bajo el peso de su pecado. La justicia rescata a las personas que buenas. Los traidores quedan ¿cómo? Por su propia ambición. ¿Qué dice la Biblia? Que los justos, ¿cuántas veces hemos mencionado en nuestra casa que somos justos? No porque seamos perfectos, sino somos justos porque mediante su sangre somos justificados. Y dice la Biblia que las personas que caminan en justicia son ¿qué cosa? Rescatadas. Pero los que no caminan en justicia quedan atrapadas. Pero dice la primera oración de Proverbios capítulo 11 versículo 5, la honestidad, repite conmigo, la honestidad. Entonces, ¿qué necesito para salir de una catástrofe? Ser honesto. Ir con Dios, ir con la persona que Dios nos puso a decirles, estoy atrapado en una cárcel. Ayúdame. Estoy atrapado en un deslave. No importa si seas un líder, no importa si seas lo que seas. Tienes que decir, si tú quieres salir de esta catástrofe, tienes que buscar, tienes que ser honesto. Porque dice que los honestos son rescatados, pero los
tramposos quedan atrapados. Entonces nosotros tenemos que decidir si somos honestos para que me rescaten o soy un tramposo para quedarme atrapado. ¿Y sabe por qué muchas personas no pueden ser rescatadas? Porque vivimos una vida en las cuales estamos siendo traidores o tramposos y no somos verdaderos. No somos, como la Biblia dice, honestos, porque los honestos son rescatados. Y muchas personas hoy se encuentran atrapados en una catástrofe porque no han reconocido sus propios errores. Otros están atrapados porque han caído en redes y trampas que habían en nuestra caminar. Lo importante, iglesia, no importa cuál sea la situación, lo que debemos de reconocer es que estamos atrapados y necesitamos soltarnos lo antes posible. Lo importante es decir: estoy atrapado, estoy en una catástrofe. Le dije en un principio, el tiempo juega un papel muy importante cuando alguien está atrapado. Dicen por ahí que las primeras 24 horas son cruciales en una catástrofe. El tiempo juega un papel tan importante porque entre más tiempo estamos atrapados, menores las posibilidades de vivir son las que existen y mayores las de morir. Por eso te digo en este día, no importa cuál sea la situación, debemos de reconocer que estamos atrapados en las deudas, en los vicios, atrapados en las relaciones ilícitas, en los negocios turbios. ¿Y cuáles son las áreas donde estamos atrapados y que en esta noche tenemos que soltar? Número 2, ¿cómo poder salir de una catástrofe? De lado, pide ayuda. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo de Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. ¿Ya está ahí? Éxodo 3, capítulo 7. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos y los fereceos y los heveos y los jebuseos. Y viene lo interesante: mira el clamor de los israelitas, me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Dice, he mirado, ¿qué cosa? El clamor. Número 2, si tú quieres salir de esa catástrofe, necesitas pedir ayuda. De al lado, necesitas pedir ayuda.
Y le voy a ser tan sincero en esta noche. Yo no puedo ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Mucha gente, muchas veces se me acercan personas y me dicen: ministro, ¿puede hablar con tal persona? Y claro que con gusto. Usted ha visto que cuando usted se nos acerca, lo atendemos. Pero ministro, ¿puede hablar con esa persona? Y con la persona y digo: bueno, sí, hermana, adelante, ¿no? O hermano. Y traen a la persona y yo, ¿y cómo estamos? No sé qué. No, todo bien. Y así como que, ¿y qué onda? ¿Qué? ¿Por qué estamos aquí? No. Yo sé que la persona está mal. Pero si la persona no quiere ser ayudada, ¿cómo yo lo ayudo? Un ministro le puede marcar a tal persona, a esa persona ni quiere hablar conmigo. ¿Para qué le marco a alguien que no quiere ser ayudado? ¿Cómo dijo Dios? Mira el ¿qué? El clamor. Miré el clamor de mi pueblo. Usted no puede ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Sí, podemos orar por esa persona. Podemos ayunar por esa persona. Y que nuestra oración sea que Dios toque su corazón para que él pueda buscar ayuda. Pero si usted trae a alguien que no quiere ser ayudado, ¿cómo yo lo ayudo? Número 2, si nosotros queremos salir de una catástrofe, necesitamos ser ayudados. Buscar esa ayuda. Porque si creemos, iglesia, que solo podemos salir de esa catástrofe, estamos equivocados. De lo contrario, si tú sabes en esta noche que te encuentras atrapado en una catástrofe, pide ayuda rápidamente. Recuerda que el tiempo es importante y crucial, y no permitas que el orgullo te hunda más. Busquemos a Jesús lo más rápido posible. Busquemos a nuestros líderes y no dejemos pasar el tiempo, porque se puede convertir en nuestro peor enemigo. ¿Cuántos me dicen amén? Repite conmigo: Señor, enséñame a reconocer que estoy atrapado. Y repite conmigo: Señor, enséñame a pedir ayuda. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Número 1, reconoce que estás atrapado. 2, pide ayuda para poder ser ayudado. Y una vez poniendo en práctica estos dos principios, me lleva a mi tercer punto en esta noche. No vuelvas a quedarte en el mismo lugar. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 20. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 20. Y este versículo pega en mi espíritu, y yo creo que es algo de lo que mi esposa y yo hemos platicado en estos días, acerca de que cuando uno es ungido, uno es apartado. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 20. Dice lo siguiente: y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado. O sea, ¿qué dice Pedro? Una vez que pidas ayuda, una vez que reconozcas, amén, ok, te vamos a ayudar, ya reconociste, pero Pedro dice: una vez que nosotros hemos quedado,
Una vez que la gente escapa de la maldad, por medio de Jesús, dice más adelante, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Dile al lado, una persona que conoce una verdad y se aparta, dile, queda peor que antes. Me decía una persona en estos días, pues yo no sé si en mi mentor le doy un abrazo o una cachetada, decía. Yo le decía, ¿por qué? Pues porque ya es una verdad, ya no tengo opción, dice. Porque ya conozco una verdad y ahora sé que si me aparto de esta verdad, voy a estar peor. Y esto de verdad pegó en mi espíritu hoy que leía la palabra. Porque es algo que hemos platicado mi esposo y yo, que cuando uno está ungido para Dios y para el ministerio, yo creo que todos acá hemos sido ungidos para el ministerio y hemos sido apartados para el Señor, para servirle y para su obra. ¿Cuántos lo creen conmigo? Y cuando nosotros se nos pegan los cables de que me voy y que no sé qué y que, dice la Biblia, terminas peor. Me pega. Y no porque yo me quería al mundo, no, sino porque me recuerda. Pedro aquí sabe de qué habla, de un pacto. Dice, cuando tú rompes un pacto, terminas peor. Ahora, seamos sinceros, ¿a cuánto les fue mal en el mundo mundial? Levante su mano. Ahora imagínate todo eso malo que te pasó, multiplícalo por 2. Ahora tú dime si lo quieres. Ahí te la dejo, ¿no? Multiplícalo por 2. Dice la Biblia, termina peor que antes. Pero aquí viene lo bueno. Ahora entiendo el hermano por qué le quería pegar a su mentor una cachetada. Por haberle predicado, ¿no? Dice, les hubiera sido mejor nunca haberme conocido en el camino les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Hermano, conocemos el camino del Señor y el Señor nos mandó a vivir una vida santa. Día de lado, Dios te mandó a vivir una vida santa. Dile, no te hagas el loco. Dale un fuerte aplauso a Jesús. O sea que la Biblia dice que si vamos a hacer lo malo, conociendo la verdad, terminamos peor. Dice, es mejor que no me conozcas. Es porque en el mundo lo hacíamos por ignorancia. Recuerde lo siguiente, iglesia: todo pecado que hacemos con conocimiento no es tentación ni debilidad, es maldad. ¿Y cuánta maldad hay en nuestro corazón? Amén. Esa es la catástrofe que hoy tenemos que salir. Y todos los que estamos acá tenemos maldad en nuestro corazón. Demuestran que tan cierto era Proverbios, que dice, un perro vuelve a su vómito, y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. No seamos como los cerdos, que son limpiados por fuera, pero en su interior nunca han cambiado, porque volveremos al lodo a revolcarnos. Yo creo que hay muchos cerdos por acá
que solamente hemos sido lavados y bañados, pero si el cerdo no cambia su interior, regresa a ser cerdo. Si nosotros no quitamos la maldad de nuestro corazón, regresamos al pecado. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, ¿en qué estamos atrapados? Pedro dice, evitemos ser atrapados una vez más. Y lo refuerzo con esto. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. ¿Cuántos soldados hay en este lugar? Soldados de Cristo. Aleluya. Santo. Amén. Habla, Cordero, dicen por ahí, ¿no? A su nombre. No, no, ¿verdad? Ya no estamos. Hey, viejo, tranquilo, ¿no? Pantalones rotos. Tenis, no. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Ningún soldado, ¿cuántos soldados hay en este lugar?, se enredan en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. Ningún hijo de Dios, dice la Biblia, nos debemos de enredar en los deseos del mundo, porque de ser así, no podremos agradar al general, al Rey de Reyes, que nos ha reclutado. Y ese es Jesucristo, iglesia. Usted ve un soldado con su uniforme y está bien portado el soldado. No se enreda en un asunto civil. Es más, ¿sabe algo? Yo una vez en Tabasco se da mucho el crimen. Y una vez íbamos hace años, íbamos en una avenida principal donde está el batallón de Tabasco. Y recuerdo que en ese momento una camioneta así tipo, una serie, se cierra y levanta un señor y lo escopeta y la mujer gritando. Y enfrente había un soldado, porque era enfrente del batallón. Entonces, pues, uno cuando ve esa acción se hace como que yo no vi nada, ¿no? Y luego yo pregunté le pregunté a una persona que conocemos en la iglesia, que es soldado, y le dije, oye, ¿por qué no le disparó ahí? ¿Y por qué no se metió? Y me dijo esto, porque él, si no tiene una orden, no se puede involucrar en un asunto civil. Jesús dice que nosotros no debemos de andar en los asuntos civiles. ¿Y por qué andamos en chisme? ¿Por qué andamos en murmuración? ¿Por qué andamos en pecado? ¿Por qué andamos en cosas que son carnales, que son terrenales? Cuando la Biblia dice que los soldados no se involucran en los asuntos civiles, porque puede ser que no agrademos al general que nos ha reclutado. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, por lo tanto, iglesia, si el oficial dice que no disparo, pues no disparo. ¿Y por qué usted dispara? ¿Cuántos me dicen amén? De lado, ningún soldado se enreda en los asuntos civiles. Por lo tanto significa carnales. ¿Cuántos me dicen amén? Y quiero terminar con esta historia en la Biblia que nos encontramos acerca de Pedro y de Pablo. ¿Cómo te atrapa el enemigo? ¿Cómo el enemigo te encarcela? La Biblia enseña, vayamos al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 1. Hoy no es una prédica, hoy es una capacitación de primeros auxilios.
¿Cómo el enemigo nos atrapa? ¿Cómo el enemigo nos encarcela? Hechos capítulo 4, versículo 1 al 3 dice: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. ¿Cómo estaba la gente? ¿Cómo estaba? Enojada, estaba molesta. Entonces, el enemigo usa espíritus inmundos para encarcelarnos, para detenernos. Y número uno, ¿cómo el enemigo te puede encarcelar? El enemigo utiliza el resentimiento y el enojo de otros para poder encarcelarte. Dice que Pedro y Juan estaban predicando el evangelio y los sacerdotes estaban enojados porque enseñaban de la palabra, enseñaban de la resurrección. Y dice más adelante, los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Estaban hablando en los pueblos acerca de Jesús y los sacerdotes, los jefes de la guardia, los saduceos, la gente que estaba enojada, la gente que estaba resentida, amén, porque estaban predicando algo diferente, los encarcelaron. Número uno, repite conmigo, el enemigo usará el enojo y el resentimiento de otras personas para querer encarcelarte. Amén. Pedro y Juan estaban haciendo algo diferente cuando los encarcelaron. No permitas que el enojo de otra persona y el resentimiento encarcele tu vida. ¿Le puedo contar algo y no se lo dice a nadie? ¿Seguro? ¿Sabe cuántos enojos y resentimientos han llegado a mi vida por modelar un evangelio no religioso? ¿Sabe cuántas personas que yo sé que han dicho que no soy espiritual, que porque uso tenis cuando predico, dicen que me he visto con estas fachas, por no estar hablando en lenguas todo el tiempo, o no andar con una Biblia debajo de la axila, piensan que no soy espiritual? Pero yo prefiero ser un cerdo cambiado por dentro que siendo un cerdo bañado y comportándome de la misma manera. Y si yo permito que esa gente que está enojada, porque dice, no, es que el ministro no es tan espiritual, no te puede dar un consejo de Shandaramakaya, Ramakaya. Sí, porque me vas a pedir un consejo y te voy a decir, busca a Dios y ora. ¿Qué mayor consejo te puedo dar? ¿Ponerme a llorar contigo? Ay, sí, manita, no. Ora a Dios y busca, sírvele. Principios, busca el reino de Dios y su justicia. Y dice la Biblia que porque ellos estaban predicando algo diferente, fueron encarcelados. Me han llegado comentarios, es que ya no es como antes. Amén. Y cuando tú te levantes a hacer algo diferente, iglesia, a servir a Dios de una manera diferente, cuando te levantes a buscar a Dios de una manera diferente,
cuando empieces a hacer la diferencia, la gente religiosa va a querer venir a encarcelarte. No permitas que te encarcelen. No permitas que la gente te encarcele. Porque hay gente que a veces se quiere pegarse, o sea, quiere en el sentido de buscar y de servir y de ayudar. Y hay alguien que está cercano, por ejemplo, si Carlos se acerca y sirve. Y en este tiempo de edificación, gente que literalmente no estaba cerca de nosotros, sintió esa carga y se hizo parte de esta visión, de este proyecto. Y el religioso lo quiere encarcelar. El religioso lo quiere sacar. ¿Por qué? Porque cuando tú haces algo diferente, la gente te va a querer encarcelar. No permitas que el resentimiento y el enojo de esas personas encarcelen tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? Número 2, el enemigo procura encarcelar a los hijos de Dios. Versículo 3, los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Las cárceles y cautiverios no tan solo son físicos, iglesia. Recordemos la profecía que Isaías dio y dijo que Jesús nos sacaría de una cárcel espiritual. Isaías capítulo 42, versículo 7. Para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de las cárceles a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. No permitas que el enemigo te encarcele espiritualmente. Si yo me pongo a escuchar todo el resentimiento y enojo, me encarcelo espiritualmente. Pero yo aprendí lo siguiente: aprendí a agradar a Dios y no a la gente. Porque una de las cosas que Dios ha puesto en mi corazón, ahí hablo personalmente por mí, no es vivir una vida religiosa. No es vivir una vida de andar todo el tiempo Shandara Makaya, Sondara, Sindara, con una Biblia bajo de la axila. Porque la luz no se dice que eres luz, la luz se refleja. Le contaba a mi esposa hoy, en el gimnasio estábamos y hay un señor que llega y siempre me saluda. Igual la misma pregunta: ¿a qué te dedicas? Y me dijo, y estábamos ahí, ya sabe, así mamé, y en ese momento pose. Estaba yo así en el espejo viéndome así. Ya está pegando el chocho y llega y me dice: ¿a qué te dedicas? Y ya le dije, soy pastor, no sé qué, pero ya antes de eso, él me sacó la plática que sí, que hacía aquí en México, que por qué no estaba en Tabasco y no sé qué tanto, ¿no? Y ya pasó y me lo encontré otra vez en otro ejercicio y me pregunta, uy, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué tiempo tienes? No, que tengo 6 años, voy a cumplir ya 7. ¿Y qué te dedicas? ¿En qué trabajas? No, pues soy pastor. Ok. Y ya seguimos, ¿no? Dándole, rompiendo la vena, ¿no? Y ya en el tiempo de descanso estamos así y se me acerca y me dice: llegaste tarde a mi vida. Y yo dije: ¿por qué? Me dice: hace 1 año se murió un hijo mío. Y entonces le dije: no, Jesús siempre llega a tiempo. Y le empecé a compartir mi testimonio de cómo yo me convertí. ¿Sabe qué me dijo? Te doy mi número para que me mandes la dirección, porque quiero ir a la iglesia.
Y yo no llego en el gimnasio con mi Biblia y mi aceite, Shandaramacaya, llego con mis audífonos, mi termecito y a entrenar. Pero la luz se refleja. ¿Cuántos me dicen amén? No permitamos que el enojo y resentimiento de alguien religioso te encarcele. 3, versículo 5. Al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar los discípulos y les preguntaron con qué poder o nombre de quién han hecho esto. Nota tan importante en este día: se reunieron los gobernantes y autoridades religiosas y la familia sacerdotal. Además, estaban de acuerdo los saduceos para confrontar e intimidar a Pedro y a Juan. Número 3, cómo el enemigo te puede encarcelar: a través de la unidad. El enemigo, el reino de Satanás, está organizado y unido y siempre va a buscar aliados. Siempre va a buscar un equipo para poder encarcelar a una persona. Hoy te digo de parte de Dios, no te unas al equipo de un enojado y de un resentido. Porque dice la Biblia que ellos que buscaron, estaba toda la élite religiosa unida, queriendo intimidar a Pedro y a Juan. El enemigo usa aliados para poder encarcelar. Pero sabes lo siguiente, iglesia, y esta promesa es para usted y para mí. Entonces, Pedro, si queremos salir de una catástrofe, número 4, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Entonces Pedro dice, me encanta lo que dice, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, pues que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Y dice más adelante, y Pedro y Juan, dice la Biblia que les dijeron: ya no prediques, ya no hables del evangelio, ya no prediques y hables su palabra. Y dice la Biblia que ellos con pasión dijeron: no vamos a dejar de hablar, no vamos a dejar de predicar. Iglesia, el Señor me muestra que mucha gente, me encanta la oración que Pedro hizo y dijeron: mira, Señor, sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo prediquemos su palabra. Mira, Señor, sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo prediquemos su palabra. El enemigo va a querer encarcelarte, el enemigo va a querer limitarte, pero hoy te digo de parte de Dios, así como Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo y su oración fue la siguiente: mira lo que me quieren hacer, Señor, pero pon en mí el denuedo, pon en mí la pasión para poder salir de ese lugar. Iglesia, tenemos que salir de esa cárcel, tenemos que salir de esa catástrofe, tenemos que salir de ese lugar donde el enemigo nos ha metido, para que este año no lo terminemos en esa catástrofe, iglesia.
Si usted en este día me dice, ministro, reconozco que estoy atrapado, reconozco que estoy en una catástrofe, pero hoy quiero salir de esa catástrofe, hoy quiero salir de esa cárcel, hoy quiero salir de ese ascensor, hoy quiero salir de ese tráfico, hoy quiero salir de ese hoyo, hoy quiero salir de ese derrumbe, hoy quiero salir de esos deslaves. A la cuenta de 3, ponte de pie. 1, 2 y 3. Con tus manos en alto, adoremos en este día. Repite conmigo, Padre Celestial. Vamos, repita conmigo, Padre Celestial. En esta noche reconozco que estoy atrapado. Reconozco que estoy en un ascensor. Reconozco que estoy en un tráfico. Reconozco que estoy en el hoyo. Reconozco que estoy en la cárcel. Reconozco que estoy en un derrumbe. Reconozco que estoy en un deslave. Pero en esta noche te pido, Señor, que tú me enseñes a salir. Enséñame a salir. Ayúdame a salir. Hoy mi oración es, dígale, hoy mi oración es que así como Pedro y Juan estaban en la cárcel, oraron por denuedo, oraron por osadía. Iglesia, el denuedo y la osadía significa pasión, significa alguien sin límite, alguien sin temor. Pedro y Juan en medio de la cárcel dijeron: dame pasión, dame denuedo, no me des temor, porque voy a salir de este lugar. Hoy necesitas pasión para salir de esa catástrofe. Hoy necesitas pasión para salir de ese derrumbe. Hoy necesitas pasión para salir de esa cárcel. Y dile: Señor, con pasión, con denuedo, con osadía, con atrevimiento, voy a salir, voy a salir, voy a salir. Padre, yo oro en esta noche para que una iglesia con pasión, para que una iglesia con denuedo, para que una iglesia con osadía en toda cárcel que la gente religiosa los ha metido, para que toda cárcel en el cual el diablo los ha metido a mitad del camino,
Hoy yo oro, Señor, para que tu pueblo tenga la pasión, para que tu pueblo tenga la osadía, para que tu pueblo tenga el denuedo, para que tu pueblo tenga Hoy yo oro, Señor, por esa pasión. Y declaro que toda cárcel que había atrapado a tu pueblo hoy sale. Hoy entrégale al Señor todo lo que hay en tu corazón, todo lo que hay en tu vida, todo lo que te limitaba. Y dígale: tuyo es mi mundo. Así es. Y ven, respira vida. Dígale: